Bienvenidos de nuevo, queridos suscriptores, a este nuevo vídeo tutorial donde vamos a describir y analizar las consideraciones más importantes que debemos tener en cuenta en el montaje de un bote separador de aspiración o bote antigolpe de líquido. Sin más preámbulo, damos comienzo a este nuevo vídeo que espero que les guste y les sea de gran utilidad. Muchas gracias. El bote antigolpe de líquido o botella separadora de aspiración, al que se conoce también como acumulador de succión, es un elemento protector y de seguridad que tiene la finalidad de evitar que el refrigerante en forma de estado líquido llegue al compresor, provocando, como ya sabes, el famoso golpe del líquido, el cual podría provocar una avería irreversible en el elemento más caro de la instalación. Tal como podemos ver en la imagen, el diseño es tal que la tubería de salida se prolonga mediante una curvatura previa hacia la parte superior del bote. De esta forma, el compresor aspirará el gas refrigerante que, como sabes, se acumula en la parte superior del depósito, mientras el líquido quedará atrapado en el bote de succión, para que no pueda llegar al compresor. La tubería de salida incorpora un pequeño orificio en la parte baja del sifón con la finalidad de recuperar el aceite, que de lo contrario quedaría varado en el fondo sin que pueda retornar al compresor. El uso de acumuladores de succión se hace imprescindible en muchas instalaciones y podríamos decir que es obligatoria en instalaciones de media y baja temperatura, donde la llegada de refrigerante líquido al compresor es más evidente y más propicia. Existen básicamente dos tipos de botes antigolpe de líquido. El bote antigolpe de líquido propiamente dicho. Este tipo de acumuladores de succión dispone de dos tomas de conexiones hembra para su montaje mediante soldadura y que son del mismo diámetro. Bote antigolpe de líquido con intercambiador, que incorpora además dos conexiones más de menor diámetro que forman la entrada y salida de un tubo serpenteado que se halla en el interior del bote de succión. Esta nueva concepción en el diseño producirá dos efectos importantes en el funcionamiento. Por un lado, aumentará la velocidad de revaporización del posible refrigerante líquido que puede llegar al bote de succión, aumentando la seguridad con respecto al golpe de líquido. Por otro lado, aumenta ligeramente su enfriamiento del líquido refrigerante con el consiguiente aumento en la eficiencia de la máquina. El uso de este tipo de bote de succión se hace casi imprescindible en equipos a muy baja temperatura. El bote antigolpe de líquido deberá ser intercalado en la línea de expiración del compresor cerca de este, en posición vertical y al mismo nivel que el compresor. En caso de botes antigolpe de líquido con intercambiador, las conexiones de este se intercalarán en la línea de líquido. Antes de comenzar el proceso de montaje, deberemos asegurarnos que tanto la entrada como la salida deberán ir en el lugar que le corresponde. Esto es, la entrada de refrigerante al bote de succión deberá realizarse por la conexión designada con las letras IN y la salida, que va unida al compresor, a la conexión restante. En el caso de botes de succión con intercambiador, puedes optar por cualquier conexión tanto para la entrada como para la salida de líquido, ya que esto no repercutirá en absoluto en el funcionamiento de la máquina. En el proceso de montaje, en primer lugar, el bote de succión deberemos fijarlo a la bancada a través del espárrago que incorpora en su parte inferior. Utiliza rosca y contrarrosca o una arandela de tipo Grover para que la rosca no se suelte debido a las vibraciones de la máquina. En segundo lugar, realizaremos los cortes de las tuberías de entrada y salida y las acoplamos a las conexiones correspondientes con la longitud adecuada para poderlas acoplar convenientemente al elemento.
Asegúrate que después del corte has realizado un buen escariado de los extremos de las tuberías acopladas, de lo contrario las rebabas y restos de montaje podrían taponar el orificio de recuperación de aceite del bote de succión y provocar graves consecuencias en el compresor por falta de lubrificación. En tercer lugar, en el montaje y utilizando las técnicas de soldadura oxibutánica u oxidacetilénica ya comentadas en vídeos tutoriales anteriores, realizaremos la unión de las conexiones soldadas del bote de succión a las tuberías. Recuerda que debes realizar la soldadura con una corriente de nitrógeno, máxime cuando realices el montaje de este elemento, ya que de lo contrario la suciedad originada alcanzaría el cárter del compresor rápidamente. Tente en cuenta que una de las principales causantes de la acidez del aceite de la máquina, junto con la humedad, son los óxidos y cascarilla producidas durante los procesos de soldadura. En cuarto lugar, se recomienda el aislamiento tanto del bote como de las tuberías de entrada y salida al mismo, para evitar la corrosión del depósito debido a las condensaciones que se producen durante el funcionamiento de la máquina. Una corrosión acuciada y continuada podrían perforar con el tiempo las tuberías o líneas de refrigerante por la zona de las soldaduras, con la consiguiente fuga y pérdida de refrigerante. Téngase en cuenta además que el hecho de no aislar el bote de succión permitiría al refrigerante absorber gran cantidad de calor procedente del ambiente, aumentando de esta forma el recalentamiento y lo que repercutiría en el rendimiento de la máquina frigorífica. Bueno, esto es todo, pero no te vayas aún todavía. Quiero hacerte reflexionar sobre un supuesto. Imagínate que un técnico frigorista comete un error y confunde la entrada con la salida del depósito antigolpe de líquido. Intenta adivinar qué crees que pasaría, cuáles serían las consecuencias en el funcionamiento de la máquina. En los próximos capítulos te daremos las conclusiones al respecto. Muchas gracias, bye bye. Hola amiguitos, suscríbete a mi canal de mi papá que es muy chúper. Suscríbete al canal de mi papá, por favor, que tiene muchos vídeos aquí preparados. Bye bye.